Montero. Ella es analista de esta casa informativa, abogada, integrante de la colectiva Incendiaria. Es una mujer muy activa, protagónica, en el buen sentido de la palabra, de la agenda feminista. Marisela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Adán, muy buenas tardes. Con el gusto de saludarte como cada martes, por supuesto, a ti y a todo el auditorio. Al contrario, muchas gracias a ti porque siempre estás muy bien enterada de estos temas que tienen que ver con la agenda de las mujeres. Hace unos días, todavía incluso no se enfría esta nota, como decimos en el argot periodístico, fue asesinada una activista más en este país, en este caso una mujer que estaba buscando desde el año 2018 a un familiar que se encuentra en calidad de desaparecido allá en Baja California, y lamentablemente en este trayecto se encontraba cuando fue privada de la vida. Regálanos un poco de contexto de ese tema y qué es lo que opinas al respecto, María. Mira, me parece que este tema es un lamentable reflejo de lo que está pasando en el país como país, desafortunadamente, desde hace ya 2 décadas más o menos. Y es que el crimen organizado está superando por todos lados al gobierno, ¿no? A la fuerza que tiene el gobierno. Hace unos días apenas fue asesinada, ella se llamaba Angelita Meraz, era presidenta del colectivo Unión y Fuerza por nuestros desaparecidos, allá en Tecate, Baja California. Ella estaba en su salón de belleza que tenía en el municipio de Tecate y entró un sujeto, le disparó para después fugarse en su vehículo, ¿no? En varias ocasiones ella pues recibió estos disparos, fue asesinada a plena luz del día en su propio local y en su propio negocio, ¿no? Y por supuesto que una de las líneas de investigación que se tienen que abordar es si esto puede estar relacionado a su actividad como defensora de derechos humanos. Y es que tenemos que entender que México está en uno de los países más peligrosos para ejercer el derecho a defender derechos humanos, ¿no? Es un país en el cual a las personas que estamos en búsqueda de justicia, que estamos en exigencia de justicia para personas desaparecidas, para víctimas de feminicidio, por un México más en paz y con más seguridad, frecuentemente estamos en un riesgo constante, ¿no? Es decir, México es un país que resulta sumamente peligroso para ejercer este tipo de acciones, sobre todo para las personas desaparecidas. Y es que lamentablemente Angelita Meraz no es la primera mujer desaparecida o la primera mujer asesinada precisamente por buscar a otras personas desaparecidas. Entonces, estamos en un tema bastante complejo. Esto, por supuesto, es un reflejo de cómo está México en materia de personas desaparecidas, del abandono que han sufrido las familiares que tienen a alguien desaparecido, del poco acceso a la justicia que hay, de la política nula o prácticamente inútil que hay en el sentido de búsqueda y localización de personas desaparecidas, y cómo por supuesto a las personas que buscan, que en su gran mayoría son mujeres, pues terminan siendo agredidas, desaparecidas o violentadas o en el peor de los casos asesinadas, ¿no? Entonces es sumamente grave este asesinato. Dice el presidente de la República, recuerdo bien su declaración un día después de que ocurriera este lamentable crimen, que las investigaciones preliminares arrojaban que no tenía nada que ver el móvil del asesinato con su actividad como madre o como hermana buscadora, y que también además ella había rechazado o había guardado silencio ante una propuesta del presidente o de la presidencia de la República para otorgarle medidas de protección. Mira, me parece que todos tenemos claro, todos quienes estamos familiarizados con el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y que a su vez existen estos mecanismos en los diferentes estados de la República, sabemos que este tipo de mecanismos pues te pueden ayudar de manera paliativa a hacer un poco algo, a que puedas acceder a ciertas medidas de protección. Sin embargo, hemos visto también desafortunadamente otros casos, incluso de periodistas que han pedido el apoyo en las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador y que han sido asesinados posteriormente. Y que por supuesto esto me parece que no tiene que ver con que Andrés Manuel sea un buen o mal presidente, sino que tiene que ver con una política pública que ha sido mal ejecutada, mal trabajada, y esto estamos hablando desde el 2012, y que además tiene que ver con un incremento de los homicidios, por supuesto, de manera general, y de cómo cada vez hay más personas que estamos buscando justicia, ¿no? O sea, tiene que ver con una ola de violencia que se desató desde la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón y que no se ha sabido cómo calmar de cierta manera, ¿no? Entonces, me parece además sumamente lamentable, hay que decirlo también, que lo primero que se diga es que su asesinato no tenía que ver con su labor como defensora. Puede ser que sea una razón. Sin embargo, no se puede emitir ese tipo de comentarios tan a la ligera en las primeras horas de investigación, porque esta línea es una de las principales que no puede ser descartada, y por supuesto también tiene que trabajarse como un feminicidio. O sea, tenemos que saber
o verlo en el escenario de la investigación policial y ministerial, que ella era una mujer, que ella era una buscadora, que ella era una activista por derechos de las personas desaparecidas y para la localización, en este caso de su hermano. Entonces son dos líneas súper importantes que no pueden ser descartadas y manejarse como un simple homicidio más, que desafortunadamente de esos también tenemos muchísimos. Ahorita que mencionas a Xóchitl Gálvez, al expresidente Felipe Calderón y la famosa guerra contra el narcotráfico, no sé si viste esta semana, ayer apenas, la fotografía donde aparecen ambos personajes juntos allá en Madrid, Xóchitl Gálvez con Felipe Calderón. Xóchitl Gálvez diciendo, bueno, pues estábamos ahí coincidiendo en una actividad social con unos empresarios de España y pues no tengo nada en contra de él y tenemos opiniones distintas sobre la forma de ejercer el poder, pero ¿qué te deja a ti esa fotografía? Al final de cuentas todo comunica. Mira, la realidad es que yo no mencioné a Xóchitl Gálvez, la mencionaste tú, pero me parece bastante bueno que la traigas a tema, porque Xóchitl una y otra vez ha dicho que no admira políticamente a Felipe Calderón. Sin embargo, me parece que tomarse una foto con Felipe Calderón es precisamente un mensaje de lo contrario. En política nada es coincidencia, y en los tiempos electorales en los que estamos, mucho menos. Me parece que aquí tenemos que hacernos un montón de preguntas, ¿no? Si Xóchitl Gálvez le fue a pedir asesoría a Felipe Calderón sobre cómo instaurar un narcoestado, porque no se nos olvide que además Felipe Calderón empieza la guerra contra el narcotráfico, pero con un narcotraficante al mando que ahorita está en Estados Unidos en prisión, ¿no? Entonces, si eso es a lo que le fue a pedir asesoría, o si le fue a pedir asesoría de cómo cometer un fraude electoral como lo cometió en Felipe Calderón en su momento, o si fue a decirle cómo es que necesita el acompañamiento de los oligarcas intelectuales y corporaciones mediáticas para poder cometer este fraude electoral, o qué fue a hacer con Felipe Calderón. O sea, en cualquiera de los sentidos que podamos voltear a verlo, me parece que es un mensaje bastante grave y bastante preocupante que la oposición esté tan débil, tan muerta, que pretendan acercarse al asesino más grande que tenemos en México, que es Felipe Calderón. Muy bien, mi estimada Mari, y tienes razón, tú no mencionaste a Xóchitl Gálvez, fui yo, más bien cuando tú mencionaste a Felipe Calderón, vino a mi mente de manera inmediata la fotografía donde aparece con Xóchitl Gálvez, que ha generado bastante controversia. Y como siempre, Mari, te agradezco mucho que te des el espacio para compartir con nosotros tus puntos de vista sobre estos temas que son noticia, y aprovecho para mandarte un fuerte abrazo a ti, pero también a dos personas que tú aprecias mucho, que forman parte de tu entorno familiar, personal, mamá Pepa, de quien nos has contado muchas historias bastante bonitas, y tu tío Efraín Andrade. Mándales por favor un afectuoso saludo, dile que desde aquí, desde el noticiero de Primera Plana, que sabemos lo están también siempre sintonizando, tienen todo nuestro respeto y toda nuestra admiración y gratitud por estar siempre al pendiente de las noticias. Ay, muchísimas gracias, Adán. Pues por supuesto que es un gusto estar contigo y pues mandarle esos saludos también a mi familia, ¿no? Un gusto poder saludarte a ti y a todo el auditorio en este martes, y nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana, Mari. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, Adán. Buena tarde. Buenas tardes. La opinión de Marisela Montero Andrade, una experta en los temas de la agenda feminista, una mujer muy activa, le decía yo, en estos temas relacionados con la agenda de las mujeres, protagónica en muchas ocasiones de las manifestaciones que se han llevado a cabo aquí en la capital michoacana, en diferentes momentos, para levantar la voz, para hacerse sentir, para hacerse escuchar, sobre todo en un entorno, como ella nos platicaba hace un momento, de esta situación que se está viviendo en el país, que no nos ha dado descanso, no nos ha dado tregua, con el asesinato de mujeres. Muchas veces estos crímenes se encasillan en lo que se considera legal y penalmente como un feminicidio, y que son asuntos todavía mucho más graves y más lacerantes, de los que le estaremos también dando siempre seguimiento de manera profesional y con todo el respeto que las víctimas merecen. Pero déjeme cambiar de tema porque tengo